Listos, estimados. Adelante. Ahora a ver si le cabe. Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace mucho que nos acompañen esta noche para una presentación del libro muy especial que tenemos el día de hoy. El libro es Los mapas de Eros, de la autora Nora Nelly Zambrano. Bienvenida, Nora Nelly. Sí, me acuerdo. Nos apoyan ahí con el Que ya viene para acá. Y bueno, bienvenida de nuevo aquí, Nora, una disculpa por la interrupción. Hoy nos traes un libro, ya nos habíamos acompañado aquí con un título anterior de poesía, si mal no recuerdo, pero hoy nos emociona mucho este nuevo título que es una autobiografía, y también cómo la presentas con un nuevo proyecto editorial de nuestro amigo Edgar Leal. Bienvenido también, Edgar. Muy bien, Edgar ya nos has acompañado también aquí anteriormente en la faceta artística de del arte plástico que también impulsamos aquí en el espacio, pero ahora también metido en la literatura. Entonces nos emociona mucho estar con ambos para que nos platiquen de este libro, de qué se trata, los mapas de Eros, cuál es la propuesta tanto del libro como de la editorial. Así que pues muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con nuestros ponentes. Gracias por seguir aquí, impulsar el arte y la cultura aquí en Monterrey. Buenas noches. Primero que nada, me siento muy congratulado y agradecido por el recibimiento de Jesús en este espacio Punto y Coma. Ya anteriormente, como bien comentó Jesús, me tocó participar pues desde la apertura del espacio y también en la conformación de un espacio galería que se montó aquí. De hecho fue en esta zona, ¿no? Sí, antes estaba la distribución un poco distinta. Pero bueno, fue una etapa de mucha actividad y de un desarrollo pues encantador, ¿verdad? Y bueno, después de algún breve tiempo, alguna temporada, pues nos toca estar de vuelta. Y a mí me congratula primero pues presentar la segunda obra de Nora. En ocasiones me ha comentado, bueno, es la ópera prima, es la segunda obra. En fin, posterior al poemario, al curso poético que presentó Nora aquí en algunos otros lugares, decidió en algún momento, durante un taller literario, decidió que quería escribir un libro. Todo comenzó con una participación multitudinaria o colectiva para un libro colectivo. Sin embargo, Nora se quedó como con la espina y dijo, ¿sabes qué? Yo lo quiero desarrollar más. Y el principal problema es, quiero escribir. Ah, perfecto. Y entonces vamos a ver de qué quieres escribir. Y ahí comenzó lo verdaderamente bueno, porque cuando algo te llama, no sabes bien para dónde, pero sabes bien que te llama, definitivamente sabes que va a haber una sorpresa. Y después de algunas sesiones de tratar de llegar a algún punto o desarrollar algún camino, entonces Nora decidió que quería hablar sobre la experiencia erótica. Maravilloso, dije, me parece muy bien, vamos a ver en qué sentido
qué parte de todo el abanico de lo que podemos entender por experiencia erótica es lo que queremos hablar. Y comenzó una serie de reflexiones que si bien no fraguaban formalmente, sí dejaban una semilla muy clara. Y fue justamente esa serie de reflexiones las que dieron con el tino de, ¿sabes qué? Es que quiero hablar de mi autobiografía. Excelente. No necesariamente como de su vida erótica, que sí lo es, pero no desde esa manera de entender, ese como perfil, sino tratando de observar el fenómeno del eros en cada aspecto de su vida. Y aquí comienza lo interesante. Ocurre que, bueno, Nora hace algunos años estudió la carrera de filosofía aquí en la Autónoma de Nuevo León, años antes de que yo ingresara a la misma, y le quedó pues como egresado de filosofía, te queda parte del trabajo reflexivo o del trabajo analítico o crítico o sintético, o bueno, de cualquiera de esos ejercicios del pensamiento, te queda cuando vas a tratar algún tema. Y entonces, bien, vamos a hablar pues de la experiencia erótica a partir del eros, pero a partir del eros desde qué punto. Vamos a tomar pues el eros de Platón, y particularmente de un libro de Platón que a mi juicio es no solamente el mejor libro de Platón, para mí es el mejor libro de Platón, sino que es de los libros más bellos de estética de los que se pueda tratar. Ocurre algo con Platón. Platón tiene esa extraña, no sé si sea virtud o defecto, pero a partir de Platón ocurre que toda la tradición filosófica, desde la Grecia hasta todo el desarrollo de Europa y posteriormente la filosofía global, todo el trabajo filosófico versa a favor o en contra, pero versa sobre Platón. Hay un filósofo norteamericano cuyo nombre no recuerdo, que cita algo así, o menciona algo así: toda la historia de la filosofía es una larguísima cita de los textos de Platón. Y a mí no me queda más que estar de acuerdo, porque pues en todo caso la filosofía desde de cualquier época pues tiene que confrontar el asunto del pensamiento y el asunto del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el hombre? Entre algunas otras cosas, incluida, por supuesto, la filosofía marxista, ¿no? El mismo Marx dice, ¿no?, que es el pensamiento sino materia altamente evolucionada. Sigue reflexionando sobre el pensamiento. Entonces nos fuimos a la idea del eros, del banquete. Y en el banquete, en ese libro de Platón, el banquete es un festín que tienen diversos personajes. Entre ellos está Aristófanes, un cómico o satírico, más bien cómico satírico. Están otros personajes y está Sócrates. Platón nunca aparece en sus diálogos, ¿no? Siempre aparece Sócrates, pero bueno, está Sócrates y empiezan a discutir sobre qué es el amor. Y de su raíz griega, amor significa eros. Pero bueno, el eros, que es en el sentido de estar flechado, ¿no?, por el eros, o
en el sentido también más eminentemente lascivo, carnal, del eros. Y esa serie de reflexiones los lleva a conjeturar, bueno, ¿de dónde viene Eros? Porque Eros, Dios del amor. en todo caso, es hijo de Poros y de Penía. Poros, que es el dios de la riqueza o de la abundancia, y Penía, que es la diosa de la miseria y de la pobreza. Y entonces, en una de esas ocasiones en que hay un festín en el Olimpo, Poros, que es la mera abundancia, pues se pone muy abundante. Entonces se le pasan por mucho las cucharadas y totalmente ebrio se sale del Olimpo, y apenas saliendo del Olimpo cae desmayado. Y en eso va pasando Penía, que es la diosa de la miseria y de la penuria, y lo ve y se le antoja a Poros, ¿no? Y lo viola, en términos técnicos lo viola. Y de ese evento casual nace Eros, como ese dios, hijo de la abundancia e hijo de la penuria y de la miseria. Es el dios que nunca tiene lo que desea, pero al mismo tiempo es el dios que derrama abundancia. Muchísimos años después, un psicólogo francés medio polémico del siglo XX, de nombre Jacques Lacan, en uno de sus seminarios habla al respecto de eso, pero no habla de la historia de Eros, sino más bien platica de qué es el amor. Termina diciendo, bueno, es que el amor es dar lo que no tienes a quien no lo necesita. Que si hacemos una pequeña exégesis, tiene que ver con esa cosa, es decir, con una abundancia que derrocha, y también con una miseria que anhela lo que no tiene. Entonces, ahí comenzó realmente la reflexión, porque junto con esto que estamos platicando ahorita, van saliendo capítulos de la vida de Nora, me va contando, los va escribiendo, vamos a decirlo de a poco, primero más, un poco más escuetos, muy sustanciosos, pero más recortados, y después, poco a poco, cuando ya encontramos el ritmo y cuando encontramos lo más importante en la creación de un libro, el diálogo. Cuando encontramos el diálogo, entonces Nora, digamos que logró ir sacando todo lo que tenía. Y en cada ocasión me mandaba un capítulo de su vida. Y pronto, a los pocos días, otro capítulo. Y al día siguiente, otro capítulo. Y de pronto agarró un vuelo ya imparable. Y ahora pues mi trabajo estaba en ir ordenando, porque los capítulos no venían de uno en uno. Es decir, Nora, con la naturalidad que tiene el diálogo, no me iba contando desde que nació hasta el día de hoy, sino que me contaba de pronto un capítulo de sus 15 años, y al día siguiente me contaba un capítulo de cuando tenía 8, y al otro día me contaba uno de cuando tenía 40, y así iba brincando en un orden no lineal, pero con mucha lógica y coherencia, los capítulos de su vida. Y la lógica y la coherencia se fueron dando principalmente en la manera en que abordaba los temas. Es decir, sí, yo te cuento cuando tenía 8 años de edad y ocurrió esto y vivía aquí, y entonces me enteré de tal cosa y de pronto decidí dejar la primaria, y los pormenores que ocurrieron perdón,
que ocurrieron a lo largo de la vida de Nora, que han ido ocurriendo a lo largo de la vida de Nora. Pero no en orden cronológico, sino en orden, vamos a llamarlo, de experiencia estética. Vamos a entenderlo como qué impacto me causó pasar por este capítulo de mi vida. ¿Qué otro impacto me causó pasar por este otro? ¿Qué impacto me causó cuando de pronto decido que quiero estudiar filosofía? ¿Qué impacto me causó cuando conozco al que por muchos años fue el hombre de mi vida? Así sucesivamente. ¿Qué impacto me causó cuando conozco a mi padre? ¿Qué impacto cada una de las cosas? Y cada una de esas cosas venía concatenada con una experiencia estética. Y una experiencia estética que ronda el eros. Obviamente, en ocasiones un eros carnal y lascivo, pero en muchas otras ocasiones es un eros más bien elucubrante o reflexivo. Y en otras ocasiones es un eros que se decide a buscar. En ese mismo diálogo de Platón termina diciendo eso. El asunto con el amor es que tú amas lo que no tienes, porque cuando no lo tienes ya no lo amas, ya no lo quieres. El amor es el deseo de lo que no tienes. ¿Ya? Cabe ponerlo en la mesa para un diálogo de esa naturaleza, pero parte de la reflexión del eros va por ahí, y otra parte va sobre una abundancia que no tienes, y otra parte va sobre una miseria que ignoras, y así nos la podemos ir llevando. El diálogo se desarrolló de una manera sumamente natural, pero por fortuna, que esa es la labor también filosófica, por fortuna pudimos ir encontrando cada uno de los recovecos y que estos fueran adquiriendo sentido. Eso obviamente se mezcla con el otro asunto, que es el asunto de la técnica, que a veces puede sonar muy fastidiosa o incluso impertinente, pero tiene que ver con eso. Es decir, una reflexión, cuando la llevas a sus últimas consecuencias, se puede llegar a transformar en un sistema filosófico. No necesariamente en un sistema filosófico, pero también se puede transformar en un tratado del amor, de la erótica, de lo que gusten y manden. Eso ya son rasgos de identidad. Y el diálogo que se fue desarrollando le fuimos encontrando mediante la discusión corte, en parte filosófica y en parte literaria. Fuimos encontrando los caminos, y así como trabajar la madera. Yo puedo ver un trozo de madera tirado en el monte y se está mosqueando y está ahí, y hasta afea el barrio, y no solamente porque lo afea, sino porque se llena de animales y ocurren cosas que pueden ser desagradables para una comunidad. Pero si yo ese trozo de madera lo agarro y lo parto y lo comienzo a trabajar y lo tallo una vez y luego lo tallo otra vez y luego lo voy tallando con un vidrio o con un grano de lija más fino y cada vez más fino, y entonces le voy poniendo aceites y le voy poniendo lacas y le vuelvo a tallar 3, 4, 10 veces, cuando menos pienso, ese trozo de madera ahora es una madera preciosa. Y eso se nota inmediatamente, porque luego puedo notar o puedo reconocer un mueble fino y distinguirlo de un mueble, vamos a llamarlo
de una línea más comercial, pues. Bueno, exactamente lo mismo pasa cuando pules el diálogo. ¿Cuándo termina el diálogo? Pues el diálogo termina cuando termina. Es lo mismo que comenzar y acabar un libro. Un libro termina cuando termina. En una ocasión le preguntaron a un pintor, Mark Rothko, que pintaba unos abstractos muy, pues, de difícil comprensión. Y le preguntaron, ¿y cómo sabe usted cuando ya terminó un cuadro? Y Rothko le responde, ¿y cómo sabe usted cuando ya terminó de hacer el amor? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Iniciar un libro, desarrollar un diálogo, levantar toda una reflexión, tiene un inicio, tiene una búsqueda, un desarrollo, y ese desarrollo puede irse hasta que el partícipe de ese proceso entiende que ya es hora. Y justamente hablando de ese ya es hora, nos podemos atener un poco a las circunstancias, porque ocurrió algo muy curioso en el caso del libro de Nora. Concluyó su escritura, concluyó sus capítulos, eran una cosa de 23 capítulos más o menos, 23 capítulos. Y ya empezamos a darle el trabajo de edición, a la cuestión técnica de que se sintiera que es la misma voz la que está hablando, porque un día yo escribo una cosa y otro día yo escribo otra, o puedo tratar el tema de una manera distinta, aunque se trate del mismo autor, se puede sentir que no es la misma persona, o que puede ser la misma persona, pero en dos circunstancias distintas que parecerían no pertenecer al mismo documento, en este caso al mismo libro. Y la labor técnica de la edición tiene que ver con eso. Vamos a hacer que el libro tenga el mismo ritmo de escritura y el mismo ritmo de expresión y la misma reflexión filosófica, pero esta reflexión filosófica la podemos abordar de todos los ángulos que nos dé el texto que estás escribiendo. Concluimos, pues, y presentamos. Esto fue a principios de junio, el 8 de junio en el Museo del Campesino. Presentamos, todo maravilloso, pero a partir de ese día comenzaron a ocurrir una serie de eventos, pues puede llamarse desafortunados, claro, pero eventos muy fuertes, eventos que sentíamos que eran fuera de lo común. Y dentro de esos eventos, unos 8 días, 10 días, 10 días después de presentar el libro, muere uno de los personajes centrales de la historia. Y entonces Nora me llama y es que algo cambió, porque ya cerramos el libro, pero esto que acaba de ocurrir cambió lo que ya está hecho. Y esto es lo interesante del trabajo filosófico, porque el asunto de la contemplación, de la meditación, de la reflexión, muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí, obliga a que mi pasado cambie, cuando mi pasado se puede decir que es inamovible. Sin embargo, lo que me pase mañana va a cambiar lo que a mí me pasó ayer. Eso es inevitable.
¿Por qué? Porque somos eso que rodó ayer, que sigue rodando hoy y que seguramente, o que esperemos, que siga rodando mañana. Y va a cambiar el color de mi imagen, de la propia y también de la ajena. Y entonces hubo que reabrir el libro, hubo que acuchillarlo y hubo que meter otros capítulos, y esos otros capítulos cambiaron los otros capítulos, y todo el conjunto obligó a que cambiara también el orden de aparición de los capítulos en el libro, ya que no se trata precisamente de una historia que va, como les decía hace un ratito, una historia que va de principio a fin, es decir, que comienza en sus primeros años y termina en las fechas más recientes. No, se va alrededor y se va sobre lo que la reflexión va dictando en los menesteres de la vida de Nora. Una mujer de izquierda que lo fue toda su vida, una mujer cuya identidad de pronto se ve trastocada porque yo tengo mi propia identidad, se puede decir, pero mi identidad está anclada en la identidad que me formaron. Pero ¿qué ocurre cuando un día, yo ya teniendo uso de razón, me dicen, ¿sabes qué? Yo no soy tu madre es ella? Pero bueno, eso mejor lo va a contar Nora y se los puede contar también por escrito. Pero lo que quiero llegar es que de pronto tu identidad se puede desvanecer. Como en alguna ocasión me gustó citar también nuevamente a Carlos Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, incluso la identidad. Y entonces esa identidad perdida me obliga a buscar quién soy yo. Y en esa búsqueda me puede llevar toda la vida, o me puede llevar algunos años, pero que me va a llevar tiempo, me va a llevar tiempo. Y quizás la voy a tener que reconstruir una, o dos, o tres veces. Y ese nudo de la historia que tiene que ver con la identidad, luego se desarrolla en otros puntos que también aparecen en el libro, pues un capítulo que son como cinco capítulos de Tampico. Son tres. Tres. Son tres. Un capítulo que son 3 capítulos, hablan del mismo evento, pero lo hablan desde trincheras distintas, y tú lo observas como realidades distintas. Sin embargo, todo ocurrió. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí la cuestión de la paternidad, la cuestión de la identidad, la cuestión de perseguir quién soy yo y a dónde me quedo, cambia la fachada del mismo evento, y obviamente reflejado o concatenado con el resto de los capítulos que van sucediéndose. Siempre va con la bandera del Eros por delante, el Eros en cualquiera de sus caras. De mi parte, pues bueno, creo que ya les di como un escenario, una imagen general del libro de Nora, Los Mapas de Eros. Hablamos un poco del proceso, que el proceso de llevar a cabo un libro, es una labor, es una misión en realidad.
y más que de parte de un servidor que me ocurrió poner mi propia editorial, Águila Tuerta, es la ópera prima de Águila Tuerta, y entonces yo quise darme a la tarea de realizar absolutamente toda la labor que no fuera la autoría. Y entonces ahí me empeñé, primero pues en llevar el taller, de principio a fin, que fue en un intensivo, pero ese intensivo de ser 2 meses o 3 meses se extendió a 5 meses de tallereo, más todo el tiempo que fue de corrección, más el tiempo que fue de edición, más el tiempo que llevó sacar el tiraje, más todo el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que cambió al último fue la portada. Esa sí, no es de mi autoría. O sea, es decir, no tiene mano mía ahí. Yo me aboqué a todo el resto del libro porque me interesa estar presente en todo el proceso de autoría de un escritor que yo lleve a cabo o que yo ponga en la editorial. Me siento muy honrado, muy cansado por supuesto, pero muy honrado y muy satisfecho del trabajo que se logró con Nora. Definitivamente no pudo estar mejor. Y por mi parte, enhorabuena, Nora. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con Nora. Muy bien. Buenas noches. A ver, no se escucha muy fuerte ni... Sí se escucha, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, y de antemano les doy las gracias por estar aquí en este momento tan importante que es para mí, y muy agradecida con Jesús Guerra que nos prestara este espacio, muy agradecida con Edgar, ya que vivimos momentos muy tensos de pronto, pero creo que el objetivo se cumplió, y estoy también, pues ahora sí, no nada más agradecida, sino me siento también honrada por sus palabras, por lo que él ha expresado con respecto pues a lo que he logrado hacer. Y si me lo permiten, voy a dar lectura a un preámbulo, vamos a decir, del libro, y posteriormente pues hacer unas 2 lecturas, si me lo permiten. Y bueno, pues estoy algo emocionada, creo que es normal, y pues como les vuelvo a repetir, qué bueno que estén aquí acompañándonos. Iba a haber más personas, me habían confirmado, pero bueno, pues a veces ocurren cosas de último momento, ¿verdad? Gracias, de veras. Nora, Sí. voy a atravesar acá, por favor. Gracias. Hoy no vengo a hablar solo de un libro, sino de una travesía, una historia de piel, memoria y deseo. Los mapas de Eros no es una autobiografía en el sentido tradicional, como ya lo había comentado Edgar, no es en el sentido tradicional. Es una búsqueda, un desnudamiento del alma, donde cada capítulo es una estación del cuerpo, un recodo de la mente, un eco de la niña, la amante,
la madre y la mujer que he sido. Aquí Eros no es solo un amante mitológico, es el impulso vital que me hizo moverme, huir, caer, transformarme. En cada historia, incluso en las más dolorosas, hay una chispa de Eros. El deseo no como carencia, sino como motor de libertad. Es decir, sí surge de entre la carencia y la abundancia, pero en mi caso es ese motor que me impulsó hacia lograr mi autonomía, mi libertad. Uno de los rostros más intensos que tomó Eros en mi vida fue Julio. Él no fue la meta, fue el espejo, vamos a decir el símbolo, la trampa dulce y amarga que me puso en la vida, que me puso la vida para mostrarme que él, el verdadero anhelo no era por él, sino por mí misma, por mi derecho a elegir, a decidir, a ser dueña de mi cuerpo, de mi voz y de mi historia. Ahora les voy a leer algo. Les voy a leer son 26 capítulos. Les voy a leer un capítulo que se llama 1 de julio. Hasta los capítulos están muy, muy padre el nombre. Este está muy sencillo, pero sé que les van a gustar. 1 de julio. El amor es hijo de la pobreza y la astucia. Por eso nunca es del todo rico ni del todo sabio, pero siempre está en busca de lo bello. Este es de Platón, del banquete. Cuando lo conozco me parece un hombre excepcional, irradia inteligencia. Su sentido del humor me arropa con una ligereza que me hace olvidar quién soy. Tiene esa confianza que solo los hombres acostumbrados a ser deseados cargan como perfume. Es egocéntrico, sí, pero sabe cómo gustar, cómo moverse, cómo posar la mirada con esa cadencia que hipnotiza. Estudia medicina y eso en mí despierta una especie de destino prefigurado. De niña fui frágil de cuerpo. Mi madre entre suspiros repetía: ay, hijita, ojalá te cases con un doctor para que no te falte quien te cuide. Esa frase me queda en el cuerpo como una profecía materna, como una herida viva envuelta en algodón, con textura de pétalos de rosa de los Alpes. Además, yo no me imagino al lado de un hombre que trabaje de obrero. No. Yo sueño con un profesionista con quien me saque de ese aire espeso que huele a calle quemada y resignación. Sueño con una vida como la de mi tía Lola, que a los 18 se casó con un tío en segundo grado, adinerado, dueño de una tienda de ropa en una avenida importante de Monterrey. 23 años mayor que ella, pero eso no le importó. Él le compró una casa grande en el centro, con muebles de madera maciza, tapizados verdes, lámparas de vidrio y un piano que nadie tocaba. Todo lo que ella pidió, él lo cumplió antes de casarse. Yo me pregunto si alguna vez lo amó, pero no importaba. Tenían 6 hijos hermosos. Ella era alta, de una belleza que no se discutía. Él, blanco, refinado, de esos que llaman gente bien, en esta ciudad donde los apellidos aún pesan. No sé si mi tía fue feliz, pero su vida era otra, desahogada, lujosa, llena de vuelos, de estancias en hoteles con alfombra. Mi padre los llevaba al aeropuerto en su carro viejo.
íbamos con él, mamá Esther y yo, a despedirlos como si el viaje fuera una ceremonia. Celebrábamos las Navidades en su casa. Ella cocinaba como si la cocina fuera una danza. El pino resplandecía junto al nacimiento y la chimenea. La chimenea le daba a todo un aire de postal extranjera. Por unas horas yo sentía que la vida me prestaba otro apellido, como si el universo me hubiese adoptado momentáneamente. Pero luego llegaban los regalos. Las muñecas de mis primas hablaban, caminaban, lloraban de verdad. La mía tenía los ojos pintados, quietos como los de una estatua. Una vez frustrada y llorando le grité a mi madre: pinche Santa Claus, ¿por qué a mí no me trajo lo que le pedí si me porté bien? Mi tía siempre era amable con nosotros, pero sus hijas me medían. Me llevaban frente al espejo para comparar la claridad de los ojos, la forma de la nariz. Yo apretaba los labios. Quería ser más, quería ser igual. Mi tío, entre risas gruesas, se burlaba de mi hermano con apodos crueles. Los regalos eran un veredicto, a nosotras un juego de té de plástico, a él un cinturón barato sin caja. Los años pasan, pero el deseo de escapar sigue vivo, latiendo bajo mi piel. Cuando ese estudiante de medicina me mira, cuando me habla, cuando me toca, yo siento que todo eso que me fue negado empieza a moverse dentro de mí. No es solo atracción, es hambre, es sed de pertenecer a algo distinto. En su cuerpo, en su boca, en sus manos que huelen a alcohol y urgencia, imagino el tránsito a esa otra vida que siempre he soñado, una donde no me compartan, donde no soy la que recibe las obras, donde yo también tengo una muñeca que habla, o un amante que me salva de ser quien fui. Porque un rescate en medio de la tormenta jamás te avisa hacia dónde te llevará. Ahora lo sé, ese estudiante de medicina no era el destino, era parte del trayecto, era el rostro que Eros usó para tenderme una trampa dulce, una prueba secreta. Porque Eros, como nos enseñó Platón, no es un Dios pleno, sino una criatura nacida entre la escasez y la abundancia, entre la noche sin techo y el banquete prometido. Y yo, tan huérfana de certezas, tan llena de hambre, era terreno fértil para que Eros me atravesara. No buscaba un hombre, buscaba una posibilidad, la promesa de otra vida, de otra clase, de otra versión de mí misma, donde el amor no fuera mendrugo, sino manjar. Quería ser elegida. Quería, como mi tía Lola, tener una casa donde la belleza fuera rutina, donde las lámparas colgaran como promesas y los muebles pesaran más que las heridas. Pero entendí poco a poco que Eros no viene a instalarse, viene a mover, a inquietar, a romper espejismos. Ese hombre no era la meta, era el símbolo, el reflejo de lo que aún no me atrevía a desear de verdad, mi propia autonomía. Mi poder de decir: no soy la sobrina pobre, no soy la niña que recibe menos, soy mujer y me deseo a mí misma, entera, sin permiso, sin pedir permiso. Eros me habló en su voz, me tocó en su piel, me llevó al borde y me dejó ahí, para que aprendiera a caminar, a correr, a saltar sola. Porque Eros no es solo cuerpo, es tensión, es la distancia entre lo que somos y lo que anhelamos. Y en esa grieta dolorosa, ardiente,
luminosa, encontré mi primer atisbo de libertad. Desde entonces ya no quiero que me salven, quiero encenderme desde adentro y amar como Eros, con hambre, con astucia y con alas, y volver a mí. Gracias. Muchas gracias. Si me permite, estoy un poco nerviosa. Les voy a leer uno más y después, si gustan, pues podemos dialogar un poquito. Este se llama Viaje a Tampico. Cuando el deseo se mezcla con la historia, ya no se trata solo de piel, sino de destino. Salimos de Monterrey cerca de las 10 de la noche. La central de autobuses bulle de despedidas y murmullos. Viajo ligera de equipaje, pero con una mentira que me pesa más que una maleta. Le he dicho a mi padre que viajo con Leti y su familia a Tampico, pero no. Esta vez no es su casa la que me espera, sino la de un hombre al que apenas empiezo a imaginar. El hombre que me engendró. Y viajaba a encontrarme con el origen, con el hombre que me dio su sangre, semilla de mi existencia. Luego se volvió bruma. Iba a conocer a mi padre biológico. La fecha de mi boda ya estaba fijada. Todo marchaba acorde a lo planeado. Todo debía estar en su sitio, pero a mí me urgía encontrar esa pieza suelta que flotaba en mis adentros desde siempre. Mi madre, quizá por culpa o alivio, me había contado cómo lo conoció. Una esquina en el centro de Monterrey, un Chevrolet convertible deslizándose como un espejismo, la noche oliendo a gasolina y promesa. Él volvió a pasar y le ofreció llevarla. Ella aceptó. Me lo describió como alto, blanco, perfumado, con una loción amaderada, con una voz que le acariciaba los oídos. Era libanés, con dinero, generoso. De esta historia breve y encendida nací yo. Me contó también cómo, siendo un bebé, su familia vino a buscarme con un abogado. Querían adoptarme, prometerme escuelas, pianos, vestidos, otra vida. Pero mi madre, la real, la terca, la dolida, se negó. Me recuesto en el hombro de mi novio y siento como su aliento se enreda con el mío. Me besa como si fuera la última noche del mundo y yo, su único pecado permitido. Con ese fervor de los cuerpos que aún no han aprendido a temer. El autobús va oscuro. Entre la penumbra y el vaivén del motor nos prendemos. Me prende, me consume. Nos buscamos con las manos ciegas. Nos encontramos como si nos conociéramos de otra vida. En ese espacio mínimo entre asiento y asiento, nuestros cuerpos se acoplan con una precisión casi sagrada. Lo hacemos una vez, luego otra y otra más. 3 veces en ese trayecto nocturno entre ciudad y costa. 3 veces el mundo se borra. En la madrugada llegamos a Tampico. El aire es húmedo y en mi vientre se amarra un nudo de emoción. Voy a conocerlo, al hombre del que salí. Caminamos frente al mercado. Me detengo un instante. Los olores se mezclan. Sal, fruta madura, sudor, pan caliente. La ciudad respira por todos sus poros y yo me dejo tragar por su aliento. Observo los puestos, los rostros, los colores. Me siento extranjera, pero al mismo tiempo parte de ese paisaje. Como si algo de mis raíces también
hubiera nacido aquí, como si una vida anterior me lo recordara. Camino despacio entre la gente. En el fondo de una tienda veo a un hombre. Me tiembla el cuerpo, mi corazón late más rápido. Siento punzadas en el estómago. Una voz que habla al interior me dice que él es mi padre. Está allí, detrás del mostrador. Cuando le digo quién soy, sus ojos se dilatan como si viera un fantasma que lo reclama. Lo miro a los ojos. Me llamo Noranelli. Soy hija de Teresa González, hermana de Nereida. Me tomó la mano, miró mi cicatriz. Entonces me reconoció. Yo estaba en tu casa cuando te quemaste con la plancha. Me molestó el descuido de tu mamá. Platicamos, me escucha con una mezcla de asombro y ternura. Nos invita a comer con unos amigos suyos, árabes también. Me lleva a un restaurante elegante, luego menciona un casino, una coronación, ya que una hija suya sería reina por esa noche. Mi novio, incómodo, se niega a que yo asista. Dice que nada tengo que hacer ahí. En esa frase se escondía un mundo. No hablaba solo del casino, ni de Jorge, ni de la coronación de su hija, media hermana mía, a quien yo ni siquiera conocía. Hablaba de mí, de mi derecho a estar, a ser, a desear. Julio tenía ese modo sutil pero afilado de deslizarse dentro de mis decisiones y desmontarlas sin levantar la voz. Era experto en torcer la realidad a su antojo, como si mi verdad fuera un borrador que él podía corregir. Me hacía sentir pequeña con gestos envueltos en celofán, un comentario disfrazado de cuidado, una crítica en tono dulce, una prohibición envuelta en el papel dorado del amor. El narcisista siempre grita, no siempre grita, a veces te acaricia mientras te desdibuja. Su ego inflamado como un dios antiguo no admite otros altares. Todo lo que no orbita a su alrededor se vuelve amenaza. Jorge, con su linaje distinto, con su sangre compartida y sus amigos que me abrían a un mundo nuevo, era un peligro, era otro espejo, uno que me mostraba lo que podía ser. Julio no quería perder el control. Su forma de amar era posesiva, asfixiante. Yo era suya, según él, porque él me había tocado primero, porque mi cuerpo había sido su casa antes que cualquier verdad. Pero mi cuerpo no era una casa prestada, era mi templo y mi alma. Por más heridas que llevara, seguía siendo mía. Sin embargo, esa noche lo transformé todo en deseo. Todo lo que no pude decirle a Jorge, todo lo que no entendí de su mirada, ese gesto a medias entre ternura y distancia, ese silencio tan parecido al abandono, lo canalicé con rabia callada en el cuerpo de Julio. No sabía siquiera olvidar o aferrarme, solo sabía que mi cuerpo pedía redención a gritos y él, aunque no lo supiera, era el altar donde yo iba a sacrificar la culpa. 4 veces, tal vez 5, me corrí como si me vaciara el alma, como si el orgasmo pudiera purificarme, limpiarme de todas las preguntas no formuladas, de las palabras que no me atrevía a pronunciar a ese hombre que me había engendrado, pero no creado. Me escuché gritar, no me importó. Sentí como el deseo desgarraba la vergüenza, la amordazaba. En ese jacalón húmedo rodeado de estanques donde los peces flotaban como pensamientos en pena, con el ruido del abanico colgado del techo
como una hélice cansada de girar el aire espeso. Yo me convertí en algo que nunca había sido. No dormí, floté. Era un animal en celo, sí, con la carne en llamas, pero también una niña desbordada buscando en los brazos de un amante el calor torpe de un padre ausente. Y esa noche, entre la culpa, la humedad, los gemidos y el zumbido lejano del ventilador, fui ambas, fui todas. Así entendí que el deseo no siempre nace del amor, a veces nace del vacío, de esa falta honda que te respira en el pecho desde niña, del miedo a no ser vista, a no ser querida por completo. Y comprendí también que la pasión, cuando se mezcla con el dominio de un egoísmo desmedido, no ilumina, arde, quema con una llama hermosa y destructiva, como si el alma se encendiera para mostrar su herida. Porque en esa noche, entre la culpa del que se desnuda y el placer que se disfraza, me reconozco. Sigo buscando algo que me devuelva la voz que callé, la niña que fui, la mujer que arde, el cuerpo que reclama ser amado, más allá de la herida. Gracias. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Si hay algún comentario o alguna pregunta, aquí estamos a sus órdenes. No todos me conocen de toda la vida, pero hay personas presentes que sí tenemos años de conocernos y de tener amistad, una muy bonita amistad. Y pues creo que me conocen y con este libro creo que me van a conocer más. Yo me desnudo el alma con este libro. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que sí, ya, por favor. Perdón, gracias. No, pues te felicito, ¿no? De veras, no todas las personas tienen las cualidades ni el talento para plasmar en unas páginas sentimientos tan profundos de tu vida. A muchas personas no se les da el escribir, a unos se les da el platicar, el comentar, pero plasmar esa charla, esa comunicación con alguien más y que quiere escribir un libro es maravilloso. Quienes tenemos la fortuna de escribir, tenemos ¿cuándo acabó el artículo? ¿Cuándo llegaron? Yo creo que ese libro que tú estás presentando da para muchas cosas más, porque resumir en un libro de 40 capítulos pues es muy poquito. Las personas tienen mucho que comunicar en un ambiente plagado de comunicación, plagado de silencio. ¿Por qué digo esto, Nora? Porque la gente habitualmente lee muy poco, pero la gente que lee te va a interpretar muy bien. Yo voy a ser uno de ellos. La gente ve videos. Yo le digo muchas veces a personas, el Homo sapiens, el que piensa, el que razona, está acabando. Están haciendo el Homo videns, el hombre que ve imágenes. Y a veces ve y oye, pero no entiende. En cambio, el fenómeno que ocurre en la lectura, que se llama el lectura-aprendizaje, hace que tu persona, mientras lees, imaginas en tu mente. Cuando la gente es capaz de imaginar lo que estás leyendo, creas en tu espacio intelectual, del lado del razonamiento, por ejemplo, una especie de trampa en que yo puedo estar pensando cuando dices tú, fui a ver a un hombre que me engendró. Yo me estaba imaginando por esta edad y un hombre. Y se me lo imaginé yo, igual él se me imaginó otra cosa, o él también. Yo me estaba imaginando lo que estabas platicando.
Cuando hablo de Aristóteles, presento primeramente en Platón, de Platón, en la República, que han pasado muchos años y la gente sigue leyendo por cultura general, no por gusto de mucha gente. Y yo creo que tu libro tiene para muchas cosas más. Yo lo voy a comprar, voy a pedirte que me lo dediques y voy a leerlo con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues si el que guste adquirirlo, pues aquí estamos, se los dedico, ¿verdad? Con mucho gusto. Y pues nos tomamos la foto también, lo de costumbre, ¿no? Pero con mucho cariño. Nora. Pero con mucho cariño. Perdón por interrumpir. Muchas felicidades. Me pareció lo que leíste muy interesante. Y te voy a hacer una pregunta muy atrevida, pero muy atrevida. ¿Te gustaría escuchar en otra voz tus historias? Sí, porque yo me emociono de pronto y la lectura pues es diferente escucharla, sí, en una persona que sepa leer, claro que sí. Muchas Yo felicidades. lo escribo, pero al leerlo sí me La vas a volver a emociono, vivir. me emociono, pero sí me gustaría, claro que sí, escucharlo en otra persona, y creo que el libro pues es unisex, pero sí en el inicio del libro, en la introducción, pues empiezo así: soy todas las mujeres que caben en mi nombre. Ahí hablo de Sor Juana Inés de la Cruz, de Frida Kahlo, de incluso de la Madre Teresa de Calcuta, porque de todas tengo algo. Entonces creo que soy una mujer así hecha de muchos retacitos, pero que me han formado y me gusta. De hecho, en el último capítulo digo que si volvieran a ser, volvería a elegir ser yo, porque me gusta lo que he vivido, me caigo bien, eso es muy importante, me caigo bien, soy amiga mía también, me regaño a veces, vienen muchas cosas. Edgar me decía, pues que daba para mucho, como lo dijo el doctor, sí da para mucho, pero yo decía, pues lo más significativo es lo que estoy plasmando, y no lo quise hacer como más descriptivo, porque por lo mismo también de que, lo mismo que dijo el doctor, a veces la gente no quiere un libro de 400 páginas, ¿no? O algo así, pero todos los capítulos pues fueron elegidos y creo por mí, y lo más de los momentos y de las épocas pues que me marcaron y que han sido más significativas, y sobre todo creo que en cada capítulo, de cada hecho, cada experiencia me ha transformado. Yo pienso que tu vida da para más libros. Muchísimas gracias, de verdad. Así es. Bueno, pues comparto esa idea precisamente, ahorita en ese momento que ella decía, escuchar tu libro de otra voz, pues sería muy fascinante para ti, sobre todo, ya que realzas que efectivamente te ha ayudado a mejorar, te está ayudando a autorreconocer toda esa potencia y fortaleza que tienes como escritora para expresarlo, plasmarlo. Y sí veo un tercer libro, ya como una novela. Muchas gracias, de verdad. Pues, permite, mira, ¿no? nos quedan unos minutos. En abono a lo que decía la persona que habló ahorita, de oír tu narrativa en otra voz. Mira, yo cuando hago un artículo, a veces pido a mi hermana que lo lea. Sí. ¿Por qué? Porque veo que le falta un chico más. Tiene muy buena intelectual, muy buena entonación. Mis hermanas lo tienen en general todas ahí, ¿verdad? Pero una vez en particular quiero que lo lea porque lo escucho. Podría irse escucharte a ti misma, pero en voz de otras personas, pero llamaremos que no te cuento, como no quieren poner ejemplo. Y va a ser muy positivo. Cuando hablaste de que tengo 6 hijos, hablaste de la familia. Hoy en día hay mujeres muy empoderadas que les va de gorro a la familia. ¿No está bien?
hablaba de mi Otros lo tía que tuvo defienden. 6 hijos. Otros defienden a la familia. No importa quién tiene un matrimonio, defienden a la familia. Entonces, no cualquier persona va a atreverse a decir lo que has comentado en tu libro. Si eres una mujer empoderada, es que no puede decir la verdad. Mi cuerpo es mi cuerpo. Lo mencionaste, mi cuerpo es mi cuerpo. Por eso necesito un giro muy diferente al de hacer que estén abortando niños. Porque tú hablaste de la familia, eso habla muy bien de ti, Nora. Y yo te felicito. Muchas gracias. Pues ya que estamos aquí y ya vamos a concluir, porque tienen que cerrar el espacio, pero pues yo sé que Nena lee muy bien, es muy buena y también para escribir, entonces me gustaría que luego nos reuniéramos, nos ponemos de acuerdo para que tú leas. Sería un honor. Muchas gracias, de veras. Bueno, pues ¿Cuánto libro? ¿mande? Cuesta 300 pesos el libro, y bueno, pues trajimos pocos porque hemos, gracias, pues ahora sí a un ser divino, nos ha ido bastante bien, tuve preventa y pues hemos estado así sacando y sacando, porque sí están, ahorita tenemos muchos pedidos, la verdad. Entonces, aquí estamos, para, ya me dijo el doctor que va pues que, una pluma. Pasamos, sí, perdón. para que lo dediques, ¿no? Que no lo dediques. Sí, claro. No tengo una para que pluma. pasen. Nada más que me presten una pluma, pues. Sí, lo traigo. Y dije, yo la conozco. ¿Cómo estás, amiga? Pues feliz de estar aquí. Ay, Bueno, dije, gracias. a ver, ¿será que es famosa mi amiga? También me recuerda. No, fue mi vecino. Por supuesto. Elena fue mi vecina. Que no que se ve quién habla. Perdón, yo voy sentado. Y había comentado que a lo mejor me preocupaba. Pero, Nos vemos pronto. sí, como no. Muchas gracias, de Un veras. abrazo. Saludos. Muchas Voy a- felicidades. le dije a no sé quién